Cuando se estaba fraguando la idea de este podcast, cuando todavía no era más que un pequeño proyecto y estaba confeccionando todavía lo que quería ser, justo esos días estaba leyendo el diario de Marcos Ordóñez, publicado por Anagrama. Y de repente, como caída del cielo, me encontré con una entrada en su diario que representaba absolutamente todo lo que yo quería y pensaba para este podcast. Dice: lo peor de las entrevistas es que rarísima vez son lo que deberían ser, una conversación hija de la curiosidad y el conocimiento acerca del trabajo del entrevistado. Lo que más abunda es una petición de explicaciones. ¿Por qué escribiste ese libro? ¿Por qué escogiste ese papel? ¿Por qué pintaste ese cuadro? Y no tiene fácil respuesta. Eso sí, cuando se produce una verdadera conversación, te dan ganas de ponerle un piso a tu interlocutor. Me gusta esa idea, ¿no? Me gusta la idea de recuperar la palabra conversación y de ganarse ese piso, de prepararte las conversaciones, de saber de verdad y tener curiosidad por la otra persona, de querer aprender y no necesariamente de fusilarle con un montón de preguntas, pidiéndole explicaciones por todo. Me gusta más la curiosidad sana, ¿no? El querer, que es lo que yo digo, como hurgar un poco en su cerebro y en su memoria, incluso en cosas más abstractas ya, como su nostalgia o sus sentimientos, para poder aprender y conocer más a esas personas y también para, de algún modo, conocerme más a mí mismo. Y además tampoco tengo un interés enorme en sacar un titular jugoso, ni tampoco pretendo que las personas que pasan por el hotel se desnuden, ¿no? O sea, prefiero mucho más la idea de sugerir que demostrar. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan, con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy ha venido al Hotel Jorge Juan una persona con la que de verdad tenía muchísimas ganas de poder tomarme una copa. De hecho, ahí hemos estado hablando bastante del tema. Y es el actor Diego Martín. Es un tipo con muchos intereses, eso ahora lo veréis. Y espero haberme ganado ese piso que decía Marcos Ordóñez en su diario, ¿no? Que Diego Martín me ponga ese piso a poder ser como él en París, ¿no? Un piso de esos luminosos con muchos balcones. No necesariamente que dé a la Torre Eiffel, porque bueno, por las películas sabemos y por las series que todos los balcones de París dan a la Torre Eiffel. No necesariamente eso, tampoco soy un gran fan de la Torre Eiffel, pero un piso de esos con techos altos y un parisino con el suelo de Punta de Hungría. Ya, ¿no? Puestos a pedir, pues pidamos a lo grande. Así que nos vamos a poner un burbujeante y estimulante Seagrams tónica para que la conversación vaya fluyendo y poder refrescarnos a la vez. Y a medida que vayamos dando agradables tragos, ir conociendo un poco más sobre la personalidad de Diego, sobre sus intereses, sus inseguridades, sus inspiraciones, sus obsesiones y sus pasiones. Espero que la conversación os resulte divertida, entretenida, y ya sabéis dónde nos podéis encontrar, os podéis suscribir, siempre podéis compartir todo lo que por aquí hacemos y también, por supuesto, más que bienvenida siempre cualquier tipo de sugerencia para invitados, para lo que queráis. Siempre sabéis que las puertas están abiertas, nunca colgamos el cartel de no molestar en este hotel. Siempre estamos o en el bar o en alguna habitación charlando, nos podéis encontrar. Sabéis cómo ya, ¿no? Ya os conocéis un poco los pasillos de este hotel. Así que ahora me meto aquí con Diego en el salón de los pasos perdidos para poder charlar largo y tendido. Espero que os guste. Hasta ahora.
¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? Como te Muy digo, bien, encantado de estar aquí, un poco atemorizado, mucha responsabilidad, pero bueno, intentaremos no bajar el nivel que llevas hasta ahora. eres el primer actor que viene invitado al hotel y no sé cómo... Eso es lo que me preocupa. Eso es lo preocupante, que ya el podcast está de Javois a mí, ya estamos en una cuesta abajo bastante pronunciada. Pero el primer actor que viene aquí, no sé cómo... No sé si a lo mejor querías una carta de almohadas, M&M's solo rojos, los requisitos de actores cuando rodáis. No, a mí ya, vamos, ya te he dicho que con que me ensalces Sí. me va a bastar. Materialmente estoy ya muy por encima de Solo quiero elogios. Solo quiero Solo elogios. quiero enardecer el espíritu. Exacto. Pues bien. Que vienes directamente desde París, Sí, porque vives ahí, no lo sabía. pues sí, bueno, vivo entre Madrid y París. Señores productores, no se asusten. Pero sí, vivo, digamos que tengo un poco compartimentada mi vida y que tengo un poco más en París la vida personal y aquí pues vengo esencialmente a trabajar, sí. ¿Y te gusta la vida en París? Me gusta mucho la vida en París. En París soy muy feliz. Yo considero que estoy viviendo bastante una fantasía o un sueño, pero no sé, a veces me doy cuenta de que no debe de ser demasiado compartido esto, porque en general las caras son como de, pero ¿y vivir bien? Sí, perdona, sí, soy muy feliz. Pero ¿te gusta de verdad? Como, y la gente y tal, y el clima. Sí, no hay ningún problema, vamos, no tengo ningún problema. Se desconfía bastante de París para vivir, siempre se ha dicho. No sé si es Sí, por esa rivalidad nuestra con Francia, pero sí que es verdad que muchas veces se ha dicho que pues vivir en ciudades de estas que siempre te gustaría vivir, como Nueva York, Roma, sí, pero París te dice que es para visitar. Y yo, seguramente sea un cliché y me alegra que estás tú aquí para... yo, mira, en general creo que casi todo es un cliché y que según voy cumpliendo años cada vez me doy más cuenta de que la generalización es absurda y más aún en el mundo de hoy, ¿no? Donde pues, hay tics que todos estamos heredando de todos, ¿no? Pero bueno, si pudiéramos encontrar ciertas generalidades, al final depende mucho de tu actitud, de tu punto de vista. Y está claro que si ya vas con un a priori de cosas que te gustan, pues supongo que a un señor que le guste que le gusten cosas que aquí en España estamos más acostumbrados a vivir o con maneras de ser. Bueno, si en París a lo mejor lo que buscas es que tengas a la panadera diciéndote buenos días corazón, cariño, ¿cómo estás? A lo mejor no lo vas a encontrar. Pero existe el equivalente parisiense de eso, que es el camarero con otro humor, con otros códigos que también hay que conocer. En general sí que es verdad que la gente, incluso la gente que ha vivido, que te dice, joder, pues para mí ha sido muy duro, o es verdad que es una ciudad donde a priori la gente da la sensación de estar comblé, que dicen ellos, ¿no? Como de si ya tuvieran todo resuelto. O sea, no hacen falta más amigos, no hace falta conocer a nadie más, ya el cupo está ya lleno. Entonces, digamos que los primeros contactos sin tener un mediador son complicados y parece como que nadie está dispuesto a recibir nada. Pero creo que es un poco como la cáscara, ¿no? Luego, en cuanto rascas, después de eso hay, curiosamente y paradójicamente quizás, para mi gusto, maneras de relacionarse más, incluso más, entre comillas, más sociales que aquí, ¿no? Pero son distintas. Allí, por ejemplo, es mucho más común recibir en casa, incluso con gente que acabas de conocer. Enseguida, pues mira, la semana pasada que estuve con unos, conocí a los padres de unos compañeros de mis hijos y inmediatamente, oye, quedamos a tomar algo y es en su casa. Y luego, pues si pasa un poco, si tenéis buena relación, pues devuelves la invitación. O siempre se están montando cenas para que, oye, pues tenemos unos amigos que me gustaría que conocieras. Y eso, la casa es siempre allí muy, muy importante. Y eso hace que a priori parezca todo más frío, pero oye, los que luego te abren una intimidad que aquí de repente pues cuesta más, ¿no? Aquí pues estamos todo el día fuera,
Pero yo hay veces que me pongo a pensar que, oye, hay amigos, de verdad, a los que hace que no voy a su casa, pues puede hacer años, porque siempre vas a ir a un restaurante o a un bar a socializar, ¿no? Entonces, en eso tiene que ver también el clima, tiene que ver usos y costumbres, pero bueno, yo la verdad es que por no seguir, estoy muy, muy contento ahí. Es una ciudad... Yo siempre tengo la sensación de que vivo en una especie de ensoñación, ¿no? Y para cualquiera que tenga un poco referencias, pues cinematográficas o artísticas o literarias, pues Claro. es verdaderamente para eso una ciudad que como flaneur, que como paseante, pues, y por citar a Vilamatas, pues no se acaba nunca, ¿no? No se acaba nunca, efectivamente. Te he preparado una especie de pequeño cuestionario Proust adaptado, que es muy de Vanity Fair, Muy bien. a ver cómo te vas desenvolviendo y qué conocemos de Diego Martín, que la verdad te diré que eres una persona, para ser actor y una cara visible y muy reconocible, eres a la vez bastante discreto, ¿no? O sea, no se sabe mucho, o no. Sí, uno ya no sabe si por vocación o un poco como contrafuerte de todo lo que supone a veces esta profesión en cuanto a... También es verdad que hemos perdido mucha especificidad de la profesión, ¿no? O sea, Ya, esta era la profesión en la que uno se exhibía, en la que ahora en esta era instagramera y todo esto, pues ahora todo el mundo vive una especie de vida de actor parcialmente, ¿no? Pero sí, supongo que en parte como oposición a todo lo que uno tiene que enseñar y a toda esta especie de locura que supone esta profesión, pues a veces uno tiende a hacerse más discreto, más secreto, más... es que es complicado con tanta exposición que Sí, muchas veces tenéis. Encima, si tuvieras que pues estar siempre presente en Instagram o en medios o en eventos, en fiestas, puedes acabar un poco, ¿no?, harto de ti mismo, o ¿no? sea, para mí es una cuestión, para empezar, de gusto, de manera de ser. O sea, me gusta la gente que es así, me atrae, incluso profesionalmente, ¿eh? Hay algo de la segunda línea que me atrae mucho. No tanto en cuanto al orden jerárquico, sino a la manera de abordar el trabajo. Te refieres, por ejemplo, al típico actor secundario Por que entra ejemplo, ahora que como hay, revulsivo en una pero escena. no tanto secundarios, Sí. puede ser un protagonista, pero siempre me ha atraído más el tipo de actor o una escuela un poco más, si quieres, más británica y más basada en que el actor sea un intérprete al servicio de algo, que en el actor juegos malabares. Aún admirando muchísimo esto, ahora que se va a estrenar dentro de poco lo de Joker y que evidentemente estamos todos como, ay, qué maravilla, ansiedad por ver el trabajo, y sé que sí, que va a ser alucinante, pero como gusto personal, este tipo de interpretaciones de fuego artificial, donde uno ve a esa especie de tótem y llega un momento en el que la historia o a veces incluso el mismo personaje dan igual frente a la brillantez del tótem, del Joaquin Phoenix o del... mi gusto personal va a veces más encaminado al que consigue hacer con un Sí, poco a más mí, de a sutileza, mí me ¿no? gusta mucho también esos protagonistas secundarios que de repente tienen un papel pequeñito, pero lo hacen un poco inolvidable. Alguna película ha estado así, John Malkovich, que tampoco soy el mayor fan de él, pero por ejemplo Harvey Keitel en Pulp Fiction, cuando hace el señor Lobo y tiene una intervención de 10 minutos o un cuarto de hora, pero es brillante, clavado, inolvidable y Sí. Yo en general también, bueno, a ver, dependes tanto de lo que esté escrito del papel que puedas tener, pero en la manera de ejecutarlo ya solamente como principio, ¿no? Creo que hay una apuesta... también supongo que será que me hago viejo, esta frase puede que salga varias veces en la conversación, pero porque he cumplido muy recientemente y estoy todavía un poco traumatizado. Pero ¿Cuántos has cumplido, si se puede pues he preguntar? cumplido 45. 45. Bueno, Sí. estamos todavía bien. Bueno, Te diré que te conservas bastante bien, la verdad. O sea, digo, parece que tienes buen pelo, pelazo. bueno, esto ha sido un milagro. Bueno, esto es una cosa que no debería, para aquellos
oyentes que osen. Uno cuando está aquí no da la sensación de que Ya, hay ya, gente que lo que vaya a luego lo va a escuchar, escuchar. entonces va a decir, Es el truco va a para decir sacaros cosas que no querría decir, pero bueno, ya Sí, me he sí. lanzado y lo voy a decir. Yo he sido siempre un... Yo soy un calvo teórico. Y es que desde mi más tierna infancia he estado absolutamente convencido de que iba a perder el pelo. Y ya, bueno, directamente cuando ya me empecé a dedicar a ser actor, pues el pánico se triplicó. Pero pues bueno, tengo una tradición de buenas calvas en la familia y siempre lo he pensado. Entonces ya me parece milagroso haber llegado a mi edad con el pelo. Dicho lo cual, como siempre en la vida, ya no es suficiente. Entonces, ahora quiero que siga. No, por Entonces, supuesto. ya no es, pero si con 20 años me dices, vas a llegar a 45 con este pelo, bueno, o sea, No, yo también. habría matado a Yo alguien. soy igual que tú. Bueno, de hecho, más que mi vida o sea, ha sido una especie de cara o cruz, porque toda la familia de mi madre, todos, mi abuelo, todos mis tíos, son todos calvos. Pero por parte paterna, mi abuela, que era de Jerez, todos un pelazo maravilloso. Entonces, digo, a ver quién vence en la genética. Mendel, Vamos, a ver con qué me sorprende Mendel. Yo estudiando la... a ver, yo lo he preguntado muchas veces. No, Decir, o sí, sea, lo de... exactamente qué pa- posibilidades, si mi abuelo y si mi tíabuelo siendo, qué parte de este que tenía pelazo, el único, qué posibilidades tengo de que me llegue. Bueno, Dicen que por parte paterna es más fuerte y no sé qué, o que se salta una generación, no sé, no lo sé. Pero yo vamos, por no lo ahora sé porque toquemos- tampoco quiero pensar en mis pobres hijos. Bueno, espero que para entonces la ciencia haya evolucionado como para solucionar esto en un periquete o que el mundo se haya acabado, que son las dos opciones que manejamos. Igualdad. Pero, por ejemplo, esto que me has dicho, que alguna vez también empiezan a decirme algunas veces pues, las peluqueras o cuando estás en una peluquería con alguien cortándote el pelo y tal, eh, es algo que no he asumido hasta ahora. El comentario "tienes un pelazo" es una frase no reservada para mí. Yo miraba como diciendo, "¿Pero qué dices?". O sea, y bueno, siempre ha sido un tema que bueno. Y un día te pregunté, porque la verdad lo llevas muy bien, me gusta, y además podemos tener un estilo parecido de pelo, y te pregunté y me dijiste, nada, pues me lo cortan en algún rodaje y también me lo corto yo a veces. Sí, sí, Me sí, dejó sí. loquísimo esa Sí, pero confesión. bueno, esto yo quería dar una imagen así un poco como de... Habías empezado bien, como presentándome y tal, como una cosa, y estoy desplomándome. Hasta que toquemos No, fondo. te voy a decir una cosa que creo que no he contado nunca en intervención pública. Empecé así como cortándome tal, de repente, pues, este mechón, pero además como tenemos un poco aquí el pelo feo, se Sí, disimula bien. Bueno, pues he terminado... con un kit. no, yo les corto el pelo a mis hijos. Eres de esos padres. Sí, soy de esos padres, pero no Se solo eso, empieza- sino se- que he llegado, atención, a verme tutoriales en YouTube para cortarles el pelo, o sea, un poco más allá de... No, No, o sea, ya virguerías, ya oye, decapados, y no con hago navaja. virguerías, pero digamos que un peinado correctito lo hago. Lo sacas. Pero se empieza además. Yo tengo un trauma. Mi madre un día me intentó cortar el pelo y acabé, cuando tenía 7 años, acabé llorando. Y siempre se lo digo, se empieza así cortando el pelo a los hijos y se acaba educando en casa y luego, o sea, colegio en casa y luego antivacunas y se va todo degenerando. Muy mal, sí. Pero te diré, esta es de las pocas cosas en las que me sacarás una falta absoluta de modestia, aunque bueno, ya sabes que la frase está estupenda de que la modestia es la última delicadeza de la vanidad, pero en general intento, al menos en la superficie, ser modesto. En esto no, o sea, yo sostengo que una de las razones por las que dejé que mis hijos pasaran por mis manos es porque luego en las peluquerías te los dejan hechos un Cristo. Técnicamente supongo que perfecto, pero yo no veo que no hay esa cosa de... Y para Se les niños pone es cara de verdad. niños antiguos Sí. y de niños como de internado donde pasan hambre y no me gusta eso. No me gusta que mis hijos vayan al colegio como si pasaran hambre. Buena labor de padre ahí, interviniendo. Pues vamos a arrancar con el cuestionario este, a Muy ver bien. por dónde respiras. Venga. La primera película que viste 2 veces en el cine, típica película, o en tu casa, pero típica película que dijiste, tengo que volver a ver esto. Qué bonita pregunta. Yo Qué en mi bonita libro pregunta. dije que era Mejor Imposible, que yo la vi en el cine con 10, 11 años y a la semana siguiente invité a mi primo porque tenía
quería volverla a ver y quería volver a ver a Jack Nicholson, la broma, la ironía, y fue más mi primer contacto con ese humor y quise volver porque dije, aquí ha habido algo de magia. Pues mira, creo recordar que en una sala, en un cine, la primera película que fui a ver 2 veces fue El secreto de la pirámide. Esa es la de Sherlock. Es la de Sherlock, la del joven Sherlock. Y creo recordar que es porque me fascinó, bueno, voy a hacer un retro spoiler. Sí, sí, sí. Cuando hablas ya de más allá de los 80... Me vas a decir que es la primera película que tiene una escena postcréditos. Fue la primera película que yo vi con una escena postcrédito. Totalmente. A mí se me lo dijo mi padre, la estaba viendo con él y nosotros estábamos saliendo del cine, pues yo qué sé, nos quedamos así, pues, dándonos una toba o lo que fuera, y de repente vimos que había una escena que contaba además, porque luego, bueno, pues por ejemplo, otro icono de adolescencia, que era el Ferris Bueller, Days Off, pues también tiene, Matthew Broderick tiene también una escena, pero bueno, es como otro gag, ¿no? Sí. Pero en El secreto de la pirámide hay trama, ahí después de títulos de crédito. Y entonces creo como que, hablando con unos primos o algo así, fue como, hay que volver. Y volvimos a verla. Y sin embargo, creo que mi primer recuerdo, creo que la primera película que vi en un cine, creo que fue Quien tiene un amigo tiene un tesoro, de Bud Spencer y Terence Hill. Toma ya. Película de autor. Película de autor, por supuesto. Pero es que entonces los niños de los 80 pues despreciábamos toda la Nouvelle Vague. No sin razón. No sin razón, a veces, ciertamente. Y bien, me ha gustado esta respuesta. Hemos dicho que vives entre París y Madrid, así que tienes que viajar mucho en avión. ¿Qué es para ti indispensable para volar? O sea, ¿qué te da confianza Lo que más confianza me da para volar, y no lo tengo siempre, Martini, es embarque prioritario, sin duda. O sea, eso transforma el viaje, eso. A nivel de estrés lo transforma. Y, hombre, sí, lo podemos... Yo soy más... en general, París ha tocado mucho mi vida, no siempre para bien, pero una copa de champán cuando uno entra es formidable. Sabéis que en todas las compañías de low cost siempre es lo primero que te hacen es darte una copa de champán. Sí, Ryanair. Ryanair es lo primero. Lo que pasa es que le ponen confeti, oye, mucha música y no lo terminas de darte cuenta, no lo integras, pero sí, lo hacen. ¿Y te agobian los aeropuertos o eres como Hugh Grant en Love Actually, que decía que cuando se siente triste piensa en Heathrow, la zona de llegadas? Pues mira, yo tengo un poco un desamor con los aeropuertos, cosa que no a pesar de toda la estupidización de los hoteles, que yo soy, ya sabes que lo compartimos, no yo soy fan absoluto de los hoteles, los amo, y siempre, además es una conversación, siempre, mira, ahora que hablábamos de lo de The Alienist, todo el mundo es como, no, pero yo me he pedido ya un apartamento. ¿Para qué quieres un apartamento si vas a estar 3 semanas? O sea, un hotel, que estábamos en un buen hotel. Yo amo la vida de hotel. Y hay muchos hoteles que ahora es como la decadencia absoluta. Pero aún así no se me ha ido ese amor. Bueno, pues por los aeropuertos tengo un poco ese desamor porque siempre me han hecho fantasear y bueno, evidentemente es un lugar común, ¿no? Y es esa especie de lugar de partida de sí, la siempre fantasía, estás ¿no? en un estado alterado, ¿no? De a veces siempre de emoción, estás de emoción, siempre me han gustado como edificios, siempre ha habido incluso si quieres un glamour asociado, ¿no? Evidentemente la gente que viajaba en avión, pues, pero incluso al margen del nivel de vida de la gente, viajar en avión era algo especial per se. Y creo que el mismo viaje y la excitación, yo las primeras veces que crucé el charco, que lo hice siendo muy pequeño, el mero episodio avión era excepcional, ¿no? El mero hecho de pasar la noche, de que te dieran unos patucos, no sé, era algo muy excepcional. Y bueno, ahora creo que es un horror todo. Segunda vez, me estoy haciendo viejo. Pero sí, bueno, creo que es terrible y muy incómodo y sin ningún tipo de civismo en general. Un restaurante en París. No que sea mejor ni el mejor, ni a ti que te guste, o que vayas o que...
Qué Es difícil. Pero aquí Joder, hemos venido a hacer cosas difíciles. Sí, eso es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero, a ver, pues te podría decir, mira, por ser... O puedes decirme todos, si quieres. No, no vamos a limitarlo. No, pero, mira, por decirte uno así como de vieja escuela, porque... ¿Te gusta reivindicar? Sí, también porque los restaurantes modernos con decoración más o menos moderna, más o menos bonita, con los 200 subgéneros que hay, pues ahora los encuentras en todas partes, ¿no? Y creo que de las cosas esas que van haciendo va quedando... Mira, creo que no sé quién lo hablaba en uno creo que de tus podcasts, que es esa especie, creo que era Nacho Carretero, ¿no? Que decía lo de que Japón nos entusiasma a todos tanto porque posiblemente es el último bastión o de los últimos bastiones del mundo civilizado en el que todo nos parece de otro planeta, ¿no? Y creo que la otra posibilidad o el otro desvío para encontrar un poco ese sabor de ciudades y cómo eran las ciudades, cómo era un país, cómo era un Nueva York, cómo era un Londres o cómo era un Madrid, para los viajeros de hace 30, 40 años, es ir a sitios que llevan ahí desde antes y que han sido tocados lo menos posible. Entonces, iba a decir uno que me gusta mucho, pero que tampoco es ya el caso, puesto que las alargadas manos de los grupos de diseño acaban de hacerle una reforma y tal, y me temo que ya no es exactamente lo mismo. Ya se come sin mantel, que es una de las cruzadas de un amigo mío, Fel, que vino aquí, Absolutamente. Que está obsesionado con que los sitios ahora modernos nunca hay mantel. Sí. Y me ha contagiado, además, de tanto de repetirme, de tanto comer con él, ya cada vez que voy a un sitio de estos modernos, un restaurante de estos buenos, pero que te lo sirven en la mesa desnuda, ya me salta el este. Bueno, pues yo evidentemente te voy a dar dos con mucho mantel. Te voy a dar dos, mira. Con candelabros. Uno es pues casi. Uno es La Pérouse. La Pérouse es un restaurante antiquísimo, que una de sus características, y bueno, muy concurrido también por toda la gente de la literatura y de la Belle Époque, donde había reservados que todavía, voy a decir, se han mantenido o se habían mantenido. Yo cuando fui por primera vez, que además fue una cita especial, fuimos a un reservado que son pequeñas habitaciones donde la leyenda dice que sobre todo los literatos, que son gente de mal vivir, llevaban a sus amantes, y cuenta la leyenda que en ciertas paredes hay rayajos donde las amantes comprobaban la pureza de los diamantes, raspándolos contra la pared. Entonces son reservados donde te cierran la puerta y tienes una pequeña campanita, y solo vienen cuando tú llamas, para no interrumpir cualquier... Entonces, bueno, es como muy bonito. Y el otro, que es otra institución, que es la Tour d'Argent, donde, bueno, ahí la rancitud campa, sí. Ya es verdaderamente a lo ancho, por supuesto, con chaqueta y no sé si corbata ya han quitado, ya solo es chaqueta, son la decadencia de la sociedad de Occidente, y tiene una vista a la maltrecha Notre Dame espectacular, y tienen su especialidad es que sirven un pato que tienen numerado. Entonces te numeran el pato, y los camareros son... Yo solamente iría para ver a los camareros es parte en ese ballet totalmente. de las mesas, ¿no? Y bueno, en fin, si me preguntas dentro de 6 minutos te diría otros 5. Pero por eso me gusta la espontaneidad de esto y no... Sí, son dos sitios en los que he estado, ¿no? Porque sabes que siempre está la tentación cuando tiene uno, que tampoco es que tenga 25 como tu emisión todos los días, pero... Siempre hay una cosa como de la versión guía, que incluso la gente se prepara cosas en sitios o cosas que no han hecho, que no han estado. Sí. Esa especie de síndrome Instagram de etiqueto una marca como si me la hubieran, como si tuviera contacto con ella, ¿no? Para ver si que hay algo. Calumnia que algo queda. Pues eso. Y cuando estás aquí en Madrid, ¿qué tiendas de ropa? Porque me gusta mucho, siempre te lo he dicho, lo lavado, que vistes muy bien. ¿Y aquí qué tiendas de ropa en Madrid te gustan? ¿O a las que vas de forma recurrente? Pues en general intento ir a tiendas donde
tengan las marcas que me gustan. En esto también he tenido yo sufrí un proceso de rebelión un poco contra lo que suele ser al mismo tiempo tentador en mi profesión, que es que bueno, que a veces te regalan la ropa, en el mejor de los casos. En el más normal de los casos te prestan la ropa, que a mí siempre ha sido una cosa que me ha parecido bastante infame. Sí, a mí- Primero porque yo no tengo un cuerpo de proporciones showroom, ya. entonces lo de ajustarlo siempre ha sido complicado. Y entonces un día decidí que esta cosa de que a mí me dijeran, uno ya tenía una edad como para que me dijeran cómo me tenía que vestir. Entonces decidí que ya no quería que me dejaran cosas y que era mucho más efectivo pues intentar ir por otro lado, ¿no? Además, aportas tu personalidad, ¿no? Entiendo, siempre... Me parece fundamental. Sea la que sea, además. Sí, sí, Desde el que efectivamente. se disfraza más al que encuentra una especie de uniforme o de tonos con los que se siente cómodo. Pero siempre, es verdad que llama mucho la atención que, no sé, y pienso en iconos y en gente que era influyente, incluida mi profesión, pero puedes pensar en muchísimas profesiones hace 20, 30, 40, 60 años y me parece que había una personalidad y un rollo, que dicen ahora, que hablaba de la persona, ¿no? Y eso me parece que se ha perdido un poco. Yo tienes creo que, ¿no? En tu foto WhatsApp tienes a David Niven. Tengo en la de... No, creo que... Bueno, no sé si las he cambiado alguna vez. He tenido a David Niven, pero no, tengo al maravilloso Waldo de La mujer del cuadro, Qué maravilla de película. que es una maravilla de película. Cuando está escribiendo con la máquina de escribir en la bañera. Sí, señor. ¿Cómo se llama ese actor? No Pues se me acaba de ir, porque además es un nombre que suelo traspapelar de vez en cuando, y es Es Clifton Webb, Clifton Webb. efectivamente. Pues es Clifton Webb y que la memoria ya me empieza a fallar para lo que es los nombres, después vendrán las caras. Pues sí, Clifton Webb que me gusta mucho. Y en Instagram tengo a Noel Coward, que también, pues, ves, luego además hablamos de la edad, pero también, que eso es una cosa también, eso lo suelo decir mucho a los amigos, que es una cosa que me gusta mucho de París, que es un poco mi cerebro me ha dicho una frase que va a quedar horrible, pero es la inexistencia de la edad para el estilo. No, me gusta. Es como si... a veces tengo la sensación de que en España, en general en el mundo, es una tendencia bastante Sí. mundial, ¿no? De la juventud, pero hay sitios como París donde la gente llegada a una edad no se siente Con la necesidad de disfrazarse. expulsada del circo de las vanidades o de la vida social o de la belleza o del estilo, ¿no? Y ves a señores y a señoras maravillosamente vestidas en los sitios de moda con 70 y con 80 años, o montando en bici, ¿no? De vez en cuando atraviesan señores en bici. Yo se lo he visto mucho, por ejemplo, en Milán. En Milán eso también. En Milán, que hay una Hay en elegancia tremenda. Además, en cualquier esquina, ves a un tipo una camisa perfectamente y eso te llama la atención. Y entonces bueno, no sé si es de otra época, pero es eso, donde edades en las que se considera como que ya estabas fuera del partido, pues no, estos dicen, no, perdona. Aún queda, no pita el árbitro. Claro. Y me gusta mucho gente con muchísimo estilo a partir de una edad, ¿no? Que me parece que hay, que además hablando del hombre, pues hay un cuajo y una madurez ahí que es muy interesante. En general, casi todo el mundo que te parece que tiene algo de estilo, les ves en sus años mozos y hay un pasado ahí. Sí, todos tenemos un pasado y siempre vuelve. Un pasado. Afortunadamente ellos no tenían tanta... No lo tenían tan almacenado como nosotros. A nosotros nos va a perseguir siempre. A nosotros sí, nos va a estallar bastantes veces en la cara, sí. Tu última postal hortera, porque he leído que la regalas. Tienes la costumbre de... Pues mira, sí, tenemos una... Esto no sé cómo lo sabes, porque no sé si lo he dicho. Tengo mis fuentes y las... Sí. Pues es tenemos la costumbre, sobre todo con una amiga, de siempre mandarnos la postal más kitsch, más tremenda de cada sitio donde estamos.
Y bueno, hay una Competición. competición bastante, bastante interesante. ¿Y, Sí, sí. y la última desde cuándo, desde dónde la has mandado? Pues mira, la última la he mandado desde Budapest. No, he quedado un poco no muy satisfecho conmigo. Pero, por ejemplo, tengo una así de la abuela pluma, de las primeras que así que tengo en la cabeza. Recibí una de pues una de estas pues una señora austriaca, así con formas generosas, en la que la forma del escote y de los pechos tiene como el traje es bordadillo. Entonces, digamos que la foto de la señora austriaca, pues no sé si llevaba la cerveza o una jarra de leche, una de estas cosas así un poco medio austriaco-suizas, era foto, y la parte del escote era en tejido, En 3D. en 3D. Pues bien, parte prometedora. Era muy prometedora. Esta fue difícil de superar. Yo me compré una, para que lo que pasa es que nunca la mandé cuando era pequeña, que me encantó, que era, eh, fui a la granja y le compré una a mis padres en Segovia, una que era Segovia de noche, ya todo oscuro. ¡Oh, Detallazo, ¿eh? Yo qué maravilla! pensaba que era como más habitual encontrártelo, pero no la he vuelto a ver, No ¿eh? Fíjate, ves, me he es que fijado, ¿eh? yo... Son joyas que dejas pasar y era abajo ponía Segovia de noche y todo oscuro. Bueno, maravilloso. Yo soy muy fan de las que tenían un poco pues no sé si era el holograma o esta cosa un poco así que hace que con las uñas hacías y que se quedaba como más dura. Estas me han gustado mucho, que tampoco sé si se siguen haciendo. También, sí, parece también algo en desuso, pero aquí estás tú para reivindicar esas postales. Sí. Una serie que estés viendo ahora. Pues mira, que estoy viendo. He tenido un poco desencanto con. No desencanto, pero creo que a todos tenemos la misma sensación de que no nos da la vida para las series. Eh, eh, pero bueno, la última sí que he visto ha sido Fleabag, que me gusta mucho. Es buenísima. A mí Buenísima. me La encantó. Otro tía es día, espectacular. una amiga mía que ahora está en Nueva York con la beca Fulbright, Leti Vila San Juan, me dijo que me escribió cuando ganó los Emmys Phoebe Waller-Bridge, me dijo que sepas que fuiste la primera persona que habló de Fleabag y que me la recomendó. Claro. Y lo llevo con mucho Eso hay que orgullo, llevarlo con mucho orgullo. Sí. Y es una joya. Ella está brillante y además es muy... O sea, aparte que ella la escribe, la dirige y todo esto, es la creadora es que actuando está muy bien. Pero es que lo que te iba a decir es que el festival, o sea, al margen de que la serie esté muy bien, es muy difícil, porque incluso te diré que todas las grandes series en las que había un poco la confluencia, escritor, creador, cerebro pensante detrás, actuación, hay gente que ha conseguido estar muy bien en todo, pero digamos que hay siempre una pata que a lo mejor cojea un poco Totalmente. más, ¿no? De hecho, dos grandes ejemplos que se me vienen a la cabeza ahora son Woody Allen, Clint Eastwood y Tarantino. O sea, que son... Que sobre todo los primeros, que ya están un poco mayores, eh, las últimas películas que salieron se les ve más sin esa energía que se requiere para ser un buen actor y para transmitir y para hacer lo que dicen ahí el delivery, ¿no? Sí. Y no, y ellos incluso, o sea, cuando han estado bien, se me pasaba también por la cabeza un Larry David, están bien porque corresponden mucho al personaje, Absolutamente. pero no es un festival de No, actuación. Jerry Seinfeld es un tío que me encanta, Total. pero actuando está mal. O Bueno, Louis ves, C.K. esta tía, o sea, tiene unos niveles, o sea, primero que es un huracán, o sea, la velocidad con la que combina texto, mirada, el tempo que tiene de la comedia, del gag, de cuando cae, de cómo te incorpora, como personaje acompañante siempre, como te mete en la escena y al mismo tiempo está en la suya, es brillante, Lo de la brillante. cuarta pared me parece complicadísimo de hacer, como la rompe, como de repente mira la cámara, vuelve a mirar al protagonista, vuelve a mirar y enarca las cejas. Eso, mira, el otro día no me acuerdo con quién lo hablaba respecto a, por ejemplo, esa ruptura de cuarta pared con Kevin Spacey en House of Cards, que es un poco como las dos últimas así referencias de estar hablando con el espectador claramente. Y ahí había un poco más el monólogo, ¿no? O sea, el momento en el que voy a mirarte, te voy a seducir. Pero Absolutamente, sí. hay una cosa que me gusta muchísimo además en Fleabag, y es que empieza haciendo un poco más, como para decirte, oye, mira, esto va a ir de esto, y cada vez es más sutil y más rápida la intervención del espectador
como guiño, ¿no? A veces una mirada, oye, recibe, te echa una mirada y ya vuelve. Es de una finura que, bueno, así de las últimas series y tal, es lo que más me ha llamado la atención. Yo también en esto se me van los grandes tótems de las series, pues se te van quedando también antiguas, ¿no? Yo pues sigo siendo de un poco del trío, el trío feliz, que para mí sigue siendo Wire, Soprano y Mad Men. Para mí son las tres, Las tres, mis tres tu Monte tótem. Rushmore. Sí, mi Monte Rushmore son esas tres. Y Luego hay muchas otras que me gustan, sí, claro, aspectos, claro, tal, pero esas tres me parece que son... Hasta el punto de que tengo cierto temor a revisarlas, porque haya algo que me parezca que se ha quedado un poco, no sé, o desfasado, o que A mí, no esté a la altura del recuerdo, ¿no? a mí es lo que me pasó, por ejemplo, con Mad Men, que es algo que nunca he contado, pero que, o sea, porque parezco bastante imbécil cuando lo diga, pero nunca he visto el último capítulo de Mad Men porque me da pena y tengo la sensación de que así no la he terminado de ver y así me engaño yo, así voy por la vida. Pero Mad Men también tiene un poco esa cosa, que creo que es un poco parte de la esencia de la serie, es que podría haber 2 temporadas más o 2 menos que tampoco ibas a notar, o un capítulo que no vieras. Claro, no es una trama. Hay un sí. discurrir que por eso también yo creo que ahí está, en lo que nos falta, es que efectivamente que no ha seguido, ¿no? Absolutamente. Pero a nivel de trama no tienes la sensación de que... Y fíjate que el creador de Mad Men luego publicó un libro que lo destrozaron la crítica y luego ha sacado la serie esta de Romanovs en Amazon que que también la muy, destrozaron. muy regular. Sí. Muy... Es que es muy difícil encontrar ese punto hay los momentos tocados por una varita. Sí, que confluye además ese descubrimiento de un actor o de un... Que le pasa a muchísima gente, incluso a varios de los intervinientes en esa serie, ¿no? Las dificultades, que esa es también una temática que me gusta mucho y que creo que no tiene tampoco la obra definitiva, la temática de gente, el post-grandeza de los... John Hamm, ahora los de Juego de Tronos, toda esa gente que ha quedado en el panteón de un personaje y cómo recuperarse de eso. Es curioso porque además sí que es verdad que cuando hay una serie que te ha gustado mucho, yo al menos lo hago, tienes como una especie de contrato de fidelidad con esos actores que dices, haga lo que haga, lo voy a ver porque es parte de nuestra amistad, ¿no? Yo, Claro. pues, todos los actores de The Wire que han hecho auténticos bluffs y auténticas cosas horribles en televisión y en cine, muchos de ellos, pero las veo. Y si Dominic West, que era el actor de McNulty, sale en Johnny English, veo Johnny English. Y si sale, lo veo. Pero eso es muy simpático porque hay mucha gente que no hace eso. Sí, Entonces les iría mucho mejor es que si todos tuvieran tu lealtad. Pero no, pero eso te habla de hasta qué punto somos vulnerables. Por eso dices, cuando hablas de los actores, tal, hasta qué punto estamos en manos de la historia, del personaje, del guión, del momento en el que de repente pues las hadas te toquen, claro. ¿no? Nunca todos estos actores, y ahí los hay buenos y los hay mediocres. Es que es verdad que hay actores que ves en determinados productos que dices, me ha salido producto, no me gusta lo del producto, pero bueno, que los ves en trabajos que Sí. se te abre la boca y luego nunca más, ¿no? Sí, Entonces, son como one hit bueno, wonders con la música, también me ocurre. y yo creo que no es solamente por la propia capacidad del actor, sino porque es que es muy difícil que... Yo es que además tengo yo soy poco... al mismo tiempo intento defenderme así, pero en general soy bastante escéptico respecto a la capacidad infinita de transformación del actor. Ya, entiendo, sí. Depende de lo que te den, depende de la distancia que hay entre las dos y luego depende de las veces que lo repitas. El otro día discutía sobre Elizabeth Moss en El cuento de la criada, y que a mí ya, perdón, pero a mí ya me ha empezado como a hartar. No porque esté mal, está fantástica, sino porque llega un momento en determinadas narraciones que... ¿cuántas caras de tortura puedes poner?
Sí. ¿Cuántas veces en las que pareces que vas a escapar te humillan otra vez? Es decir, a la Sí, 25ª claro, vez. eso es lo que llaman el salto del tiburón, ¿no? Que hay un momento Claro. en el que ya no sabes Y cómo... eso a nivel narrativo, pero también a nivel actoral. O sea, yo te digo que Claro. desde el punto de vista actoral, bueno, a mí me pasó, también no sé con quién a quién se lo decía el otro día, me pasaba con una película que hice que fue Rec 3, que es la única peli así bueno, de terror, por llamarlo de alguna manera, que hice. Y yo me acuerdo que uno de mis miedos era cómo hacer para afrontar el 12º zombie. Ya pongo cara de nada, me pongo así muy apretada. ¿Qué hago? Ya. Incluso da igual que lo asumas desde un punto de vista, desde una escuela más exterior del actor o más de método. O sea, llega un momento, para mi gusto, en el que las cosas se agotan. Y desde un punto de vista actoral no puedes eternamente estar dando lo mismo, ¿no? Entonces la capacidad de transformación pues muchas veces pues Ya, viene pasa dada... con... Ahora pensaba en John Hamm, ¿no? Con Mad Men, que dices, ¿hasta qué punto la gente quiere ver a John Hamm cuando no es hierático estilo Don Draper? Y Pero la es gente que, no le está dando esa... claro, ya. pero para empezar, porque es que incluso son fenómenos en los que, en este caso, John Hamm ha cumplido la maravillosa y mítica frase de Cary Grant de que incluso a mí me gustaría ser Cary Grant, que sabes que decía, pues, o sea, es que a John Hamm creo que mataría por ser Don Absolutamente, Draper, ¿no? absolutamente. Y lo ha sido, pero él no lo es. Claro. Y hay algo como de que su vida como John Hamm es mucho más pequeña que Don Draper, y me da que todos los personajes que puede hacer no están... Bueno, hay ese, no sé si has visto el episodio en el que le invitaron en el Saturday Night Live, que le ponían como distintos vestuarios, No lo vi. fondos, pues sí, está en YouTube, creo. Pondremos el link. Y el tío, como siempre, como casi todos los actores que visitan el programa con mucho cuajo y mucho humor, pues se interpretaba absolutamente igual, haciendo de Don Draper con el cigarro y la voz y tal, en distintos decorados, pues vestido de romano, de vaquero, de no sé qué y tal, y hace exactamente lo mismo, ¿no? Qué bueno. Bueno, muy bien. ¿Y eres una persona nostálgica? Es que lo pienso mucho con los actores. No. Bien. No. Primero porque la nostalgia me parece peligrosa. Y segundo, porque te podría decir que sí, pero en el fondo las cosas que me pueda parecer que eran maravillosas de antes y que no encuentro ahora, de alguna manera están, porque están en mi vida y yo las traigo. Y una de las ventajas de este mundo de ahora es que bueno, hay muchas maneras de vivir y muchos paraísos más o menos artificiales que uno se puede crear, incluido el de vivir más o menos con ciertas cosas que le coges al pasado, tanto en tus casas como en locales a los que vas, como en vestirse, como en mil cosas, ¿no? Y una de las cosas que ha permitido esta vida contemporánea es que puedas ser retro, entre comillas, y que puedas tener referencias más antiguas. Entonces, nostalgia no, porque incluso creo que a veces determinadas cosas que uno mira con reverencia esa reverencia tiene que ver con el paso del tiempo, Sí. y tiene que ver con cómo se amarilla la foto. Y la foto sin tener ese pozo del paso del tiempo y esa cosa de paraíso perdido, es decir, por cerrarte el círculo, la Madeleine de Proust no supo igual de bien cuando se la comió que recordando cómo sabía. Has grabado para Netflix ahora la serie de Alienist. Está basada en un libro de un asesino en serie que yo lo leí, ¿sabes por qué? Porque lo recomendado, decía que era su libro favorito de Scott Schumann, de Sartorialist. Mira, y que decía que esa época, ese Nueva York de final del siglo XIX, que le parecía, que le conmovía, y los vestuarios, y luego vi la primera temporada y me gustó mucho. ¿Cómo ha sido el...?
Pues una gozada, la verdad. Ha sido en Budapest. Ha sido en Budapest. Sí, Budapest se ha convertido en uno de los focos de rodajes para producciones extranjeras, pues porque tienen, para empezar, evidentemente a nivel costes, solo se podría hacer allí, ¿no? Pero la construcción del decorado del Nueva York que tienen bueno, normalmente estás acostumbrado a que pues, se pueda hacer una porción de calle o una calle. Aquí es la ciudad. O sea, terminas una calle, giras a la derecha y otra calle, giras a la izquierda y otra calle. Hay 4 pisos y 4 pisos hechos. La casa del personaje de Daniel Brühl está hecha de verdad, no es un decorado aislado. Bueno, trabajan con muchísimos medios y con mucho gusto para gastar esos medios bien. Y entonces, pues bueno, formar parte de eso pues ha sido bastante... Una experiencia, ¿no? Sí, una experiencia muy bonita. Sin tampoco... Al final yo creo que todo se ha igualado, ¿no? Entonces, bueno, eso sirve a veces para ensalzar lo que normalmente estamos acostumbrados a denigrar un poco más y para bajar también del pedestal pues las cosas que nos impresionan más. Pero bueno, sí que es verdad que es un gusto trabajar con... Pues por ejemplo, que además siendo evidentemente sensible a todo el mundo del vestuario y que es una época muy agradecida, pues ver de repente... Yo no le llegué a conocer, pero estuve con su segundo. Supongo que está en Nueva York haciendo cosas ya más interesantes, pero el creador del vestuario de la serie es un tío que ha hecho el Club de la Lucha, que estuvo en Blade Runner, que... es gente, o sea, ves los libros que tienen de inspiración para los vestuarios y es la Larousse entera. Siempre algo un poco infravalorado, ¿no? Pero que dices, qué bien y qué mal cuando se hace mal. Dices, Para un actor, no te pero metes... además ya no solo, o sea, ya ni siquiera te meto la cosa de que yo lo use y que me sirva para entrar en el personaje, porque que evidentemente también, claro. pero simplemente si eres sensible a eso, yo que tampoco soy el protagonista y estoy al nivel de Daniel o de Dakota Fanning, que es la prota, que evidentemente ya tienen un mundo estético que es espectacular, pero solamente ver a la gente de atrezo y a la gente de vestuario pues presentándome las bandejas del mundo que habían imaginado, el mundo las bandejas de joyas de día, de joyas de noche, 5 tipos de bastones, porque ni siquiera sabían si iba a sacar bastón en pero... la escena, pero está ahí para crearte ese mundo. Y ellos han también imaginado ya algo que se añade a lo que tú has imaginado, ¿no? Entonces, eso evidentemente lo dan los medios, porque los medios dan también el tiempo para pensar en eso. Los detalles, sí. Y los detalles. Pero es una tienda de juguetes para un actor, ¿no? Y los detalles en el vestuario y cómo el último señor, que por supuesto va vestido de como para ir a escalar el Everest en verano y tal, sí. pero de repente se te pone a hablar de qué botones, en qué tipo de chaleco se abotona en el siglo XIX y Qué que no, maravilla. pues eso es una gozada, la verdad. ¿Tu última película en el cine que viste? La última película que he visto en el cine ha sido, yo evidentemente dudo y dejo estos silencios porque soy padre, entonces los padres ya no vamos Sí. al cine. Pero mira, te voy a decir, la última que me ha gustado muchísimo ha sido, creo que qué bien queda, creo que en español va a ser Parásitos, porque la he visto. Que es uno de mis directores favoritos. Maravillosa. Esa Espectacular. Ese director hizo para mí una de las mejores películas del siglo XXI, que es Memories of Murder, me fascina. Pues yo no he visto Memories ¿Cómo se llama of Murder, el director? Es que Mira, yo no lo sé, pero vamos, no es que no... Es que, pero lo identifico, o sea, lo leo y claro, sé quién es. Pero nunca voy a ser capaz de sí. identificarlo porque, bueno, es complicado, pero la película es Parásitos, sí. espectacular. Pues A mí me ha muchísimas gustado ganas de muchísimo, verla. Palma de Oro del último Festival de Cannes, y para mi gusto, vamos, merecidísima. Una película que, no sé, donde todo es nuevo y fresco e inesperado. Es una gozada. Y me queda un poco también, esto a veces me pasa también, ¿no? Con cierto cine, vamos a poner la etiqueta de exótico, Sí. que no sabes hasta qué punto hay algo de que tú te metes así porque hay códigos que te faltan,
o si de verdad llega a ese nivel de perfección, ¿no? Pero vamos, yo salí del cine y me ha dado vueltas muchos días la película en la cabeza y me gusta muchísimo. Un descubrimiento de serie o película, incluso autor, escritor, escritora, de Francia, que no sea tan conocido aquí y que me quieras a mí decir, oye, mira, haz un caso a este, que aquí no estará tan conocido. Pues mira, la verdad es que no conozco el resto de su obra, pero es un poco triste, porque ya parece que le empiezo a poner pegas a mi propio descubrimiento. Sí. Es como, oye, no os perdáis a este. Claro que pero palos en la rueda. lo mismo es que solo es esto y tampoco... Ni siquiera me gustó. Pero bueno. No, pero me he leído este verano un libro de un tipo que se llama Marc Dugin, que es también director de cine, y que escribe, y que ha escrito un libro que se llama Transparence, que es una especie de distopía un poco... Como transparencia o como... Sí. Que bueno, que está muy al gusto del día, ¿no? Muy... El problema que tiene el libro, que tampoco es que me haya parecido la maravilla del siglo, como les pasa a veces, creo, a muchos libros así distópicos con presentaciones del futuro más o menos realistas, más o menos apocalípticas, es que a veces la teoría del futuro que te presentan es más interesante o está por encima de luego de la realidad de la novela, del punch de la novela. Sí. Es una novela que funciona muy bien durante partes, luego hay momentos donde flojeo un poco más, pero la realidad que presenta, un poco pues en la línea esta de Years and Years y de todas estas cosas que estamos viendo ahora de qué mundo nos va a tocar vivir, que me ha dado como mucho miedo. Ya, y que al mismo tiempo parece que podría ser exactamente así. Y me parece como muy interesante. ¿Tu último capricho? Pues mira, mi último capricho ha sido un libro. Mi último capricho. ¿Un coffee table de estos? No, ha sido un libro así, una edición antigua de Stendhal. Ah, qué que bueno. me he comprado anteayer. Qué maravilla. ¿Cuál de ellos, de Stendhal? Pues es la historia de la pintura italiana. Ah. En una edición así bastante decrépita, pero en buen estado. Y pues que estaba en una de estas maravillosas librerías de viejo que hay en París y que siguen quedando muchas. Y me saltó ahí al ojo desde el escaparate y ese ha sido el último capricho. Te podría decir muchos otros porque yo soy un ser bastante caprichoso. Bastante indulgente con tus... Bastante indulgente con mis deseos. Efectivamente, se lo decía Oscar Wilde eso. Sí. Un perfume. Y supongo que vas a decir mariachi, mi manager o Paranoiac, que era un vídeo que hiciste maravilloso en Navidad, como hablando de estos perfumes de grandes almacenes. Que parece increíble que nadie haya recogido esos nombres, ¿no? Y quiero volver como estas Navidades para ver si han sacado otros nuevos, porque me parece que ahí... Se acaba. Para empezar hay un autor, o sea, eso no detrás, no hay es distintos nombres, hay un señor que ha decidido poner esos nombres y yo quiero que ese señor siga sacando perfumes al mercado. Y no, pues mira, voy a enrollarme también para decirte, una de las cosas que no sé si habla de lo fabuloso que es tu podcast o de la poca personalidad que tengo yo, es que oyendo varios... Compatible. Pero oyendo varios da muchas ganas como de estar en la conversación de muchos invitados y de hablar de muchas de las cosas que se hablan, ¿no? Te diré que ese es el mayor elogio el mejor elogio que puedo recibir. O sea, te dan ganas como de decir, ay, ha dicho este perfume y a mí me gustaría añadir que... Sí, a mí los podcasts que más me gustan me pasa, voy corriendo y digo, y a veces incluso lo llego a verbalizar, que voy corriendo y digo, doy mi opinión sobre una película o sobre una serie o digo digo el nombre del actor que les falta. Te diré que... Lo que pasa es que no he quedado como un puñetero maniático loco, porque claro, como ahora ya pues puedes llevar los cascos con el móvil y parecer que estás teniendo una conversación con alguien y tal, pues ya no parece que estás loco. Pero es que efectivamente, me ha pasado de ir por la calle oyendo alguno de los podcasts e intervenir. Sí. Y como nadie te calla, pues intervienes. Entonces...
No, yo con los perfumes me pasa una cosa un poco antitética, y es que por un lado soy absolutamente infiel. ¿Cómo no poder disfrutar de distintos olores? Es como comentabas, ¿no? Con Anabel, Con sí. Anabel, que sería como pues no querer probar distintos vinos o distintos platos, ¿no? Y decir, no, yo soy de Ribera del Duero y jamás me querré probar un Burdeos. Pero también es verdad que hay una idea en la fidelidad irredenta a un olor que me parece muy evocadora. Es decir, el tener ese olor de un padre, de un amigo, de una novia, de quien sea, a quien tengas identificado a un olor, me parece que hay algo ahí de cuando cambias mucho que Se pierde. Ya. Y a mí me atrae mucho, siempre que huela bien y que me guste el olor, me atrae mucho identificar un olor con algo. Entonces, me gustaría ser muy leal a uno, pero no lo soy. Dentro de eso, pues bueno, intento no salirme demasiado de, digamos que tengo 3 o 4 en rotación, también para según qué ocasiones. Por supuesto me ha pasado, tenía uno en verano, que esto es un gran clásico, que la casa ha dejado de hacer, evidentemente. Qué pena. Es terrible estas cosas, no sabes muy bien. No lo consultan. No lo consultan. Debería haber una... Y dices, ¿pero ¿por qué? Sí, no, sí. En fin. Y me parece además que olía de manera diferente, que uno de los problemas que hay sobre todo con los perfumes más mainstream. Qué elitista soy. Sí, Mariachi. Soy elitista. Mariachi seguro que olía distinto. No Pero eso me da la sensación de que hay como una especie de cuerda que te da la sensación de que todos huelen parecido, Sí, ¿no? además yo creo que eso está muy estudiado, ¿no? Sí. Dirán, a este país o a esta ciudad les gusta mucho un perfume cítrico o hasta franja de edad o de ese tipo, y sí que van perdiendo personalidad, ¿no? Y luego me pasa que también comentabas, ¿no? Y comentabais que es absolutamente certero, ¿no? El comentario. Y a mí me pasa un poco con los perfumes, que es la especie de cosa esta de igual con los grupos, ¿no? De música. O sea, me ha pasado que cuando alguien ha reconocido un perfume que llevaba o me ha dicho... o yo he olido que también lo llevaba, o me ha dicho, fulanito también lo lleva, he dicho, it's over. Al banquillo, O sea, se acabó, al banquillo este perfume. Se acabó. Quizás no tanto por el prurito de exclusividad y por tal, sino porque es verdad que sí, ya han visto mi truco de magia. Y da la sensación como de que de repente eres menos personal respecto a eso, ¿no? Hay cosas con las que sí que me gusta identificarme y decir, mira, sí, llevamos lo mismo, para eso perfectamente. soy muy gregario y yo he tenido siempre mucha necesidad de ser aceptado y por eso soy actor. Pero en el olor siempre me ha gustado como que se asocie algo que no... Hombre, no me precio de ser el único y jamás llegaré a hacerme la alquimia del perfume hecho para mí, no sé qué. Pero bueno, es decir, que te respondo, pues mira, ahora estoy usando el que más uso así a diario y tal, es uno de Penhaligon's, que se llama Opus. Sí. Opus 1870, que es el año de mi nacimiento. Sí. Es que me habría gustado nacer. Exactamente. Pues mira, un poco las dos. Lo que es que Penhaligon's creo que cambiaron de dueño y lo compró Puig o algo así. Todo ha cambiado de dueño. Ahora, por lo visto, la gente más purista con la que hablo de perfume me dijo que ya han perdido un poco esa esencia. No sé, también... Yo no lo sé todo, porque a mí me... Te sigue funcionando. Quiero decir, me dejarán... Mira, el otro día me pidió... mi chica me pidió... porque también iba a desaparecer un producto de Guerlain que ella usa como de toda la vida, y fui y me dijeron, pues efectivamente lo dejamos de fabricar, te podemos... Y yo dije, pues vengo a hacer acopio, porque me han encargado como... entonces me hicieron, o sea, si alguien no lo encuentra, que sepa que yo me he llevado todos los que quedaban en España. Como si fuera un refugio antinuclear, ¿no? Pero es que me dijo, dice, lo vendíamos fenomenal. Pero lo hemos dejado de hacer. Lo decidió alguien. Entonces dices, bueno, pues alguien ha decidido incluso contra natura de ventas mercado, y tal. Sí. Bueno, pero sí, posiblemente, pero yo no sé si queda alguien ya, pues no sé si queda
Hermès, que no pertenece, o sea, que sigue perteneciendo como a la familia y Ya. el resto de cosas, todos Ya. somos grupos, ¿no? Todos somos carne de cañón. Sí. ¿Tu hotel favorito? No tiene que ser el mejor, ¿eh? Pero el que a ti te... Vale, ¿de qué ciudad? No, un poco ese hotel que dices, me gustaría estar en ese hotel Vale, ahora... ha quedado esto de qué ciudad como si fueras... conociera todas las ciudades, ¿no? No, pero los actores, la gracia que tienes es eso, es interesante hablar con Sí, vosotros. pues mira, o como... el que más, o de los que más me gustan, y bueno, no desvelo ningún secreto, pero bueno, está como bastante escondido así, hay mucha gente que no lo conoce. Es un hotel que, para empezar, no tiene ningún nombre, sino que se llama L'Hotel, que está en la calle de Beaux-Arts, en París, y que es el hotel donde murió Oscar Wilde. Y es un hotelito así muy recoleto y muy pequeño y con habitaciones muy exiguas, como muchas veces en los hoteles en París, pero que, bueno, responde mucho a la idea que uno se puede hacer de hotel romántico en París, y encima pues murió Oscar Wilde. Y también creo que era el hotel donde también solía quedarse Borges cuando iba a París. O sea que... Que tiene historia. Tiene historia, Que sí. los hoteles tienen gracia así. A mí me gustan los hoteles que tienen historia, sí. No... Puede ser con un fantasma también. Hay muchas historias con fantasmas también. Sí, maravilloso. Pero sí, hay tantos. Yo insisto, soy también recogiendo conversaciones por las que ya habéis pasado, pero me gustan mucho los hoteles y me gustan de mucho tipo. Muchos tipos. Sí, a mí también. Me da, no soy muy, no discrimino mucho, pero sí que me gusta que tengan, si tienen un alma, me parece que está muy bien. Bueno. Un actor o actriz que te haya impresionado trabajando con él o ella, por su ética, por su fuerza, por lo que sea. Wow, pregunta difícil también. Mira, con el que haya trabajado no te lo voy a decir porque me parece, o bueno, sí, voy a decir uno, pero la verdad es que diría muchos que me han impresionado negativa y positivamente. No, mira, es verdad que una de las cosas, por ejemplo, que sí que a ver, yo que tampoco he trabajado con De Niro, pero es verdad que uno se pregunta cómo sería, porque es verdad que, sobre todo cumpliendo años y tal, y ganando experiencia, en general la tendencia es a veces un poco inversa, ¿no? Que cuando conoces a alguien que tienes mitificado, no digo que te decepcione, sí, pero que es difícil. Pero dices, es verdad que llegas un poco con la cosa de, yo qué sé, de eres tenista y Nadal te va a tirar la bola y no la vas a dar. Ya. Y luego ves que te puedes defender y que no es infalible. Y sobre todo que si hay grandeza en el otro lado, en él o ella, normalmente te van a tratar de, y te van a tratar de igual a igual. Claro. Y eso es un síntoma de grandeza. Pero, por ejemplo, sí que te diré, porque en su momento me hizo mucha ilusión y me pareció espectacular como era en el set. Hice una película con Lupi. Se murió hace poco, que se murió hace poco, por eso me permito nombrarlo. Sí. Posiblemente si estuviera vivo, sí, a lo mejor también lo nombraba, pero sí que me impresionó mucho porque estaba ya empezando a estar mal, externa e internamente. Había empezado a perder oído, se le entendía un poco peor, y luego le había pasado todo. Sí, al que no lo sepa, Federico creo que tuvo con el corralito, prácticamente lo perdió todo. Y tuvo que rehacerse y tal. Y creo que eso le dejó como una especie de amargura, que creo, tampoco es que le conociera muchísimo más que allá del rodaje, pero sobre todo tuvimos una noche muy complicada, toda la noche, y él, que tenía un personaje de... ¿Qué peli era? Es una peli que se llamaba El último justo, que rodé en México, donde yo tampoco es que yo no me gusté mucho, pero recuerdo que mi chica me dijo, estás mal. si tienes alguna duda. Yo dije, joder. Gracias, si tenéis alguna duda podéis
acepto mensajes en el que corroboréis Me gusta cómo lo has dicho, su opinión. Yo me vi mal, Sí, pero no sé si lejos de dudar. No sé si incluso hizo así un poco como 2 pausas así y dijo, ¿para qué? Mal. Intentó ir por, oye, no, aquí no esto, el guión, no, estás mal. Bueno, en fin, yo no me tengo en excesivo aprecio como actor, pero puede que ahí estuviera mal. Pero me dio la posibilidad de trabajar con el señor Lupi y estuvimos toda una noche juntos en las que hubo conversaciones y había una cosa como de estoicismo y de saber estar en un set que me impresionó. Que me impresionó por la edad que tenía, por cómo estaba. Y bueno, me pareció un caballero. Y tuvo, bueno, estoy ya más en la esfera de la intimidad, pero tuvo palabras conmigo que bueno, que aparentemente no sirvieron para que luego en el papel estuviera bien, pero se quedan para contigo mí y te ayudan, se quedaron conmigo. Y sí, fue un momento, vamos, me gustó mucho. Hay una cosa que me gusta mucho que has dicho en alguna entrevista, que es que defiendes tu pasado en Aquí no hay quien viva, ¿no? Digamos, tu intervención en Aquí no hay quien viva, porque no hay cosa que más me dé rabia, que es cuando alguien ha tenido mucho éxito con una serie, con una película, la menosprecie, ¿sabes? Y creo que esa defensa porque se ha convertido en una serie de culto y además ha pasado ya, Aquí no hay quien viva ha pasado de ser una serie que a veces era como considerado un placer culpable. Ahora ves en las redes sociales, en Twitter, la gente no para de subir y te das cuenta en escenas, en gags, que era brillante. Tenía momentos de absoluta brillantez. Mira, hay algo... yo, bueno, como casi todo, te iba a decir, te lo voy a abordar desde 2 puntos de vista, pero casi todo, estoy como últimamente muy, muy melifluo. Pero por un lado estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, no es solo que lo defienda, sino que puede que sea de las cosas más recordadas o más, aunque no sabes muy bien por qué, pero bueno, se da esa coyuntura de haber tenido la inmensísima fortuna de haber estado allí. Y estoy de acuerdo con lo que dices porque a mí posiblemente solo la gente que menosprecia las cosas en las que han tenido éxito se iguala en mi, no sé si en mi desprecio, pero en mi indiferencia, o me da mucha rabia que haya gente que, sobre todo los actores que dan un trato jerárquico a sus trabajos y que se nota. Sí. Eso a mí me parece la mayor expresión de la miseria como actor. Creo que todos sabríamos lidiar si estuviéramos con Coppola, pero me gustan mucho los actores que defienden exactamente con la misma dignidad y con aquello que le toque hacer. Sí, a mí no me gusta eso cuando te hablan, efectivamente. Porque hay actores para sacar a los que cuartos, se nota, pero incluso en la misma actuación, como que hay Ya. algo como de si hubiera como si hubiera una Phoebe diciéndote, oye, esto lo he hecho porque es que no he llegado a fin de mes, pero estoy por encima, esto es más mierda de lo que yo suelo hacer. No, eso es lo que estás haciendo. Y además creo que hay que pensar, no hay que pensar de esta manera, pero bueno, creo que no está mal pensar de esta manera y creo que además la vida te va poniendo también en eso, ¿no? En decir, oye, mira, esta es tu realidad. A mí me pone muy nervioso y lo leo bastante a menudo, o lo oyes a menudo, ¿no? La gente que le echa la culpa al empedrado. Eso es... Sí. Clásico. Con verdad o sin verdad o con parte de verdad, ¿no? Pero a mí me gusta la gente que asume la vida que tiene y no la gente que dices, oye, a ti te puede gustar X o Y y haber soñado con X y Y, pero la vida es esta y lo que y los trabajos que has hecho son estos, no son otros. Entonces, bueno, me parece que tener un poco de humildad respecto a eso es adecuado. Pero luego, por otro lado, es como me recordaba a Luis que but maybe, of course, but maybe es normal también. El hartazgo. Más que el hartazgo, te da la sensación de que eres un poco prisionero de eso. ¿no? Claro. Donde además, no sé a quién le leí el otro día que estaba bien puesto. Pues mira, creo que era Alex García, que con el comparto cartel
en la peli esta que se va a estrenar próximamente, si yo fuera rico, que hablaba como si de la kriptonita de los actores, como de que hay veces que nos gusta huir de aquello que quizás hagamos mejor, o de aquello que en un momento dado nos ha dado mayor popularidad o que ha conectado más con la gente, ¿no? Pero... sí, es como esa versión que tiene el gran cantante o el gran... que tiene un grupo de música con un gran hit. Esa especie de versión, ¿no? A mí también me pasa con algún artículo mío que digamos que ha sido de los más leídos, pues desarrollas esa especie como de... También he hecho más cosas, o también, o no solo eso, o eso ya no me representa tanto. Claro. Y genera esa especie de... Y luego, primero, porque es verdad que me parece también muy interesante, quizás lo que más me interesa es aquellos casos en los que eso sucede y el autor no se siente necesariamente dueño o tan implicado o no se explica por qué ese sí y otros no. Porque es verdad que, y desde luego como actor te pasa sistemáticamente, hay muchísimas cosas que uno cree que ha pasado un poco por encima o que no se ha sentido del todo, no involucrado, pero que no has dado con la tecla y de repente el efecto va más allá de tu propio entendimiento, de decir, Claro. oye, pero a ver si loco soy yo, que no he visto esto que la gente está viendo, y al revés, cosas que uno dice, esto es lo que yo quiero, lo que quería hacer, y la gente de repente te dice... Pues es la magia también que tiene un poco todo, claro, también es ocurre esa con los especie libros, de, claro, de falta de control, ¿no? Sí. Pero, siguiendo ese hilo, cabe preguntarse de repente cuando has tenido a lo mejor un éxito o algo que ha enlazado tanto, cuando no se repite, dices, ¿por qué? O si se repite, tú lo que quieres es hacer otra cosa, ¿no? Sí. Y luego también te hago una especie de pequeña subdivisión, que es algo que deploro, pero que de alguna manera es difícil sacarte del disco duro, que es esa especie de menosprecio a la comedia. Ya. Tú eres muy buen actor cómico, te diré, además. No lo sé, ¿Tienes esa pero vis cómica que dicen? en todo caso, sí que tengo un recuerdo de haber sido, de mis inicios en la comedia, ha sido a mi pesar. Ya. Es Porque decir, parece que un actor de método, un actor serio, es un actor que hace drama, claro, y que hace o sea, yo lo que tragedias. quería era cuando empecé a ser actor, que tampoco he querido serlo toda la vida, pero cuando empecé a ser actor yo quería respeto, quería intensidad, sí. quería drama, quería seriedad. Y una época también el cine español era muy así, ¿no? También sí, muy de cuando y el es boom de verdad León de Aranoa. que es terrible, porque además cuando uno se pone de verdad con los instrumentos de la profesión y empieza a ser actor, o sea, la comedia es complicadísima. Oh, Quizás porque lo de se tiene o no se tiene, sí, pero es de las cosas que más dependen en parte de ti. O sea, el drama tiene otros elementos. Tiene la música, tiene la fotografía, tiene lo que el propio espectador pone. En la comedia el espectador pone poco. Ya. Hombre, sí, puedes estar más predispuesto a reírte, ir con unos amigos y que te apetezca, pero luego al final el gag pasa o no pasa, o sea, llega o no llega. Sí, ¿no? es una cosa de guión y también del el actor también que sepa... Y que sepas, y luego hay muchas capacidades que no dependen solo de o sea, que dependen de, pues eso, de tu propio mundo, esa especie de la gente que tiene algo que no sabes por qué es. ¿A ti un actor cómico que te impresione? Hay muchos, pero... pues por ejemplo, no pareciéndome su faceta más sobresaliente, pero siendo indisociable, pues porque es él. Pero me gusta muchísimo Ricky Gervais. Me gusta mucho. Viene aquí a Madrid. Viene no aquí dentro de nada. Sí. Espero que o en Madrid o a París, porque hace su European Tour. Espero poder verle, porque me gusta mucho. Pero además es que me gusta
O sea, me parece que tiene mucho... Él yo creo que juega un poco a no tener ese personaje, a tener un poco siempre el mismo, a que no haya esa diferencia, pero me parece que tiene... incluso, o sea, viendo The Office o Extras, o sea, tiene un tempo y un manejo de las pausas y de cómo maneja el material, que es buenísimo, pero cómo lo usa, que de repente me ha venido a la cabeza. Pero hay muchísimos y muy poco, en general muy poco respetados. Mira, hay una, con esto no voy a decir que no sea respetada, pero Alexandra Jiménez, por ejemplo, que también comparto con ella Sí, cartel en la siempre me ha película. parecido bastante con una capacidad especial para hacer reír. O sea, Es una máquina siendo actriz, ¿eh? Porque luego posiblemente hay otra gente más graciosa, pero más graciosa, digamos, desde su personaje, Sí. que son igual de graciosos en el bar, en el restaurante, haciendo stand-up comedy, haciendo un programa de televisión, haciendo un sketch. Alexandra es actriz y es una máquina de comedia. Pero además, como actor, vuelvo otra vez con lo de la discreción. O sea, no necesariamente me parece mejor actor cómico el que hace más reír, Sí, ¿no? sí, sí, O te el entiendo. que el chas, no, sino hay una cosa sutil, un dominio del tempo, un dominio de la pausa. A mí me gusta mucho la pausa. Para la comedia me gusta mucho los silencios y la pausa y el desconcierto me gusta mucho. Claro, estamos hablando y me vienen escenas de tuyas de comedia y me hace mucha gracia. Es que has tenido papeles estelares, te diré. Pero sobre todo porque te diré que hay en la comedia hay algo de destrucción de uno. Claro, sí. Mientras que en el drama hay algo de ensalzarte, ¿no? Sí, sí, sí. De estar Total. por encima, de ser El otro es serio, ¿no? Mientras que terminarte a lo bonzo. la comedia tiene mucho que ver, o en todo caso con el tipo de comedia que yo he hecho, con destruirte, con reírte de ti mismo, con sacar un lado patético que te gustaría que se tomara en serio, pero que como no es el caso, pues aprovechas para que al menos Sí. te dé de comer. O sea, a mí me gusta mucho más ese tipo de comedia que realmente no sabes si es comedia o no. También pasa un poco eso, con Completamente. el apartamento, con esto que le llaman el dramedy, que no sabes si es si supongo que tienes que llorar o que Y con cierta incomodidad. Por eso sí, tiene mucho que ver. el patetismo está ahí. Sí. Y también en el drama me pasa lo mismo. Yo bueno, por educación y por cultura y tal, y soy muy anglófilo. Y uno de los puntos de unión que tengo con que me interese tanto lo que suelen hacer los ingleses, aparte del gusto estético, es porque me parece que es muy favorecedor para todo lo que es el drama, tanto en comedia como en drama. Porque tiene que ver con la no expresión de los sentimientos. Entonces, cuando hay algo que de alguna manera se desborda, pero que hay que sujetarlo, y esa especie de corrección social y de códigos que en ellos, en esa sociedad, es tan importante, me parece que da muchísimo juego cuando luego lo pones. Enseguida da lugar a la incomodidad. Pues mira, hablábamos antes de Fleabag, ¿no? Absolutamente, sí. Hay situaciones de comedia y de familia cuando, en cuanto tú pones palos a la rueda de las relaciones humanas, hay algo en la manera de ser que quizás nosotros tenemos más de franqueza en decirnos las cosas que hace que la comedia sea un poco más, pues eso, más, haya que forzar más ahí el trazo, porque si no, si nos decimos las cosas no hay incomodidad. Y para mi gusto en la comedia el pozo de la incomodidad es una gran fuente de situaciones cómicas y de... The Office, la versión, a mí me encanta la americana, la inglesa no la he visto, y la americana es una fuente de incomodidad absoluta, pero es una obra maestra de la comedia. Pues mírate la inglesa, La veré. Esto también es la buena, es la original. Sí, no, eso es lo que es. Me lo han dicho, pero... Claro. Pero es que Steve Carell en actor cómico es brutal, bueno, O sea, también el ejercicio físico que hace es de 10. Y para ir ya cerrando, una última pregunta ya personal y que a lo mejor te va a sorprender, pero te veo bastante en forma. ¿Qué haces porque un actor siempre no tiene que ser exigente, ¿no? Porque no te gusta verte fuera de forma o fondón o tal. Es un poco vanidoso, ¿no? Y te veo bastante fit. ¿Alguna rutina haces especial? Pues mira, la hago mañana, empiezo mañana. Sé que esto va a resultar
bueno, ya sé que no resultará No haces nada. increíble. Tal. Si me vas a decir mucha agua y dormir por la noche, No. No hacer nada incluye que ni siquiera bebo agua, ni que no soy nada regular en mis rutinas de ponerme una crema. No hago nada. Sí, no hago nada. Intenté, porque me empecé a ver ya mal, pero sobre todo que subía 2 escaleras y estaba mal. Empecé a intentar hacer hay una aplicación de estas que te da una rutina de como de 4 minutos. Siempre tiene que ser como algo de que no pase de 4 o 7. Una tabata de esas. Sí. El tema es que a mí el deporte siempre me ha gustado como juego. Ya. Y en cuanto empiezas a cumplir años y ya es más complicado Sí, reunir más amigos, claro. o el cuerpo, o sea, las 2 últimas veces que jugué al fútbol me dije, no puedo más ya, porque me voy a lesionar gravemente y no puedo. Entonces empiezas ya a ir como hacia deportes más solitarios, pero correr me aburre soberanamente, aparte de que me hace polvo las rodillas. Entonces no hago nada. Lo único que hago es que me desplazo todo lo que puedo en bici. Ah. Pero bueno, no deja de ser un transporte. Sí, ¿no? sí. En su día sí que lo hacía un poco con más seriedad, lo del ciclismo, pero quiero decir, en seriedad que salía como para hacer deporte, no que llegara a ser... Sí, sí. Pero no hago nada. Entonces tengo una genética o una musculatura muy agradecida. Pues bien, Entonces, en cuanto hago 3 flexiones, ya parece que tengo un brazo como presentable. Sé que es... en fin, tengo otras taras, ¿no? En fin, físicas incluso. ¿Y alimentación te cuidas bien? O sea, Alimentación sí que intento cuidarlo un poco más. No tanto por la cosa del fit y tal, sino por el gusto de comer bien y que las cosas sean lo más identificables. Ya, pues te has quitado ya el pan y el queso viviendo en París. En absoluto, o sea, antes muerto. No, yo no creo... O sea, a mí me parece que lo de cómo se van recortando los placeres es como para mirárselo un poco, porque no estoy dispuesto a... Creo que la vida sin placeres que a uno le proporcionan placer. Y de hecho me gustaría saber, incluso a nivel médico, qué proporción hay entre lo que como placer te da algo y lo que físicamente te quita. Y en esas estamos, en intentar no tener culpa encima cuando uno se echa en brazos de los quesos. Aparte de que sabes que hay esa especie de paradoja que tienen muchas veces con los franceses o con las francesas, que doy fe de que el mundo del croissant y el mundo del queso es ineludible y que todos, y sobre todo todas, que ves a chicas con una delgadez casi extrema que devoran el queso y tal, y dices, a lo mejor tiene que ver con esa felicidad y esa falta de complejos a la hora de consumirlo. Pues desde luego. Aquí en el Hotel Jorge Juan tenemos... Nunca hay culpa y pocos complejos. Hacéis bien, que sigáis así. Ha sido un placer que hayas podido venir aquí. Ha sido una charla interesantísima y poder conocer un poco más a Diego Martín siempre es una... No sé si nos hemos alargado tanto como en el de Javois, pero ahí debo de estar. Era una de mis intenciones. De decir, joder, al menos a ver si consigo estar en el top 3. Pero, sin duda vamos a estar ahí. Así que mil gracias, Diego. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.